Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo flash de mercados que hacemos con todos los clientes de OpenMan y todas las personas que nos siguen y están interesadas en la evolución de los mercados, que la verdad es que en lo que llevamos de año están dando mucho que hablar. Son las 6:31 de la tarde, como siempre tenemos 30 minutos, abrimos 35 minutos para repasar la actualidad de los mercados y sobre todo para ver un poco las preguntas que más le están interesando a los clientes. Gonzalo Pradas, creo que ya estás por ahí. Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos, a todos aquellos que están con nosotros. Espero que sea, como siempre, del mayor interés y como siempre, bueno, pues la forma de responder preguntas que nos vayan llegando, con lo cual animo a todos a que nos manden todas las dudas, preguntas, comentarios que tengan, que seguro que será de mayor interés para ellos. Bueno, pues Gonzalo Pradas, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, director de Open Bank Wealth. Y efectivamente, os animamos a que nos vayáis transmitiendo y que nos vayáis mandando las preguntas que tenemos. Vamos a intentar, como siempre, leer el máximo posible. Gonzalo, como siempre, para intentar responder el mayor número de preguntas, sí te pediría que a lo mejor en 2 minutos intentáramos repasar un poco un año que ya estamos a punto de cerrar en cuatro meses de lo que ha sido un poco el mercado. Un mercado muy marcado por la volatilidad. Es verdad que cuesta encontrar, me comentabas antes que estábamos hablando un poco tú y yo, solo Reino Unido ahora mismo es el único mercado que estaría al alza. Un año muy volátil que está teniendo muchos movimientos, posiblemente marcado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que todavía sigue dando coletazos y ya se va alargando en el tiempo. No sé, Gonzalo, ¿qué es lo que nos encontramos y qué digestión está teniendo este año en los mercados y en los inversores? Sí, a ver, un año tremendamente complicado, terriblemente complicado. Los activos de mayor riesgo, hablabas de Reino Unido, la renta variable está en negativo y profundamente en negativo, salvo, como decía, Reino Unido, que no llega ni al 1% a cierre de ayer, en positivo. Pero es en la renta fija donde estamos viendo las caídas más abultadas desde inicio de año hasta hoy y sobre todo donde nuestros inversores podrían esperárselo menos y nuestros clientes podrían esperárselo menos. Para que te hagas una idea, a cierre del día 25, un índice de renta variable global como es el MSCI World lleva una caída del menos 6,85, aunque en algún momento ha llegado a caer un 10%, pero un índice de renta fija agregada euro, que puede servir como índice de referencia para muchos clientes, estaba cayendo más de un 8, un 8,04. Y eso es lo que está pillando a todos con el pie cambiado y seguramente que nuestros clientes están sorprendidos. Hubo una breve recuperación a la última mitad del mes de marzo, pero otra vez abril ha vuelto a ser muy difícil. Hablabas de la guerra, por supuesto que el porqué de este comportamiento tiene que ver con la guerra, pero tiene que ver también y sobre todo, en nuestra opinión, con la actuación de los bancos centrales a la hora de combatir la inflación o de cómo están vendiendo y actuando y que van a actuar sobre la inflación, y eso lleva también a dudas sobre el crecimiento económico. Entonces, sí, renta variable del Reino Unido está ligeramente en positivo, bonos ligados a la inflación, que nosotros hemos tenido desde, yo diría, casi desde inicio de gestión, también están en positivo en el año, pero es muy difícil encontrar otras clases de activo que hayan estado en positivo a cierre de marzo o ahora, 27, 25 o 26 de abril, el día que queramos ver. Uh-huh. Bueno, empiezan a llegar algunas preguntas. Por ejemplo, me gusta esta que nos manda Natalia, que en concreto nos pregunta, ¿dónde crees que podría haber catalizadores que impulsen las estrategias en lo que queda de año? O directamente asumimos que este es un año perdido principalmente para la renta variable. Bueno, a ver, justo para la renta variable puede que no sea un año perdido. El año está siendo, como decía, muy complicado en renta fija y renta variable tiene el potencial para acabar en positivo. Obviamente no en los números que pudo acabar el año pasado, pero yo diría que renta variable, aparte de la volatilidad, no es lo que más nos preocupa. Nos preocupa la renta fija y dar alternativas.
Entonces, en cuanto a la primera parte de la pregunta, he cerrado antes en mi introducción con bonos ligados a la inflación. Aparte de bonos ligados a la inflación, en Europa hemos añadido en el último comité de inversiones la semana pasada bonos ligados a la inflación estadounidenses. Ahí en Estados Unidos vemos inflación alta, muy alta, durante bastante más tiempo que en Europa, con lo cual tiene todavía más sentido. Para que nos hagamos una idea, hay perfiles, estrategias donde vamos a tener el doble de peso en bonos ligados a la inflación estadounidenses que en bonos ligados a la inflación europeos. Ojo, cubierto de divisa para evitar mayor volatilidad. La deuda de mercados emergentes, por supuesto que creemos que sigue teniendo sentido para esos perfiles más conservadores, aunque, y debido a la guerra, sobre todo, ha pasado un bache muy importante. Y, por supuesto, como diversificador, las materias primas. Materias primas en directo, a través de instrumentos financieros como swaps, pero bueno, colateralizados con bonos, también creemos que tiene sentido. Y déjame que me alargue un poco más. Y luego, todavía no, pero seguramente pronto, bonos corporativos, crédito, bonos de empresas. Vamos a ver cómo las carteras, las nuestras, y seguro que en el mercado también, se va a empezar a sobreponderar, y llegará un momento, debido a la evolución que han tenido los tipos de interés de mercado, no los oficiales, que, como se dice comúnmente, sentarte en un bono tenga sentido. Y tenga sentido porque al precio que lo estás comprando puedes estar muy cómodo con la rentabilidad que puedes obtener. En este escenario que además estás hablando de renta fija, José Luis, Diego, José, nos están enviando distintas preguntas. Nos preguntan hasta cuándo prevemos esos rendimientos negativos en la renta fija, o directamente, si son un inversor con uno de los perfiles más conservadores, si es momento de intentar aspirar a perfiles con algo más de riesgo. Pues lo hago por segunda vez y tan pronto, pero voy a empezar por el final o la segunda pregunta. Y siempre digo lo mismo, y en particular en este momento de mercado tan complicado, todavía más. Debemos, y nuestra recomendación es estar invertidos en el perfil de riesgo que podamos asumir, en el máximo. Tener un perfil de riesgo moderado, medio, y en cambio estar en una estrategia defensiva o conservadora, no creemos que tenga mucho sentido, si acaso por cuestiones muy personales de horizonte temporal, pero nada más. Creemos que siempre hay que estar en el perfil de riesgo óptimo que podemos asumir, y más en una situación como esta. En cuanto a cuándo van a acabar las caídas, las pérdidas en renta fija, seguramente estemos cerca del punto más bajo. Y a mí lo que más me preocupa, y espero saberlo transmitir, es que nuestros clientes, los inversores que invierten con nosotros, vean que es el momento de mantenerse invertido para poder recuperar las pérdidas que llevamos. Decía antes que un índice agregado de renta fija euro lleva un menos 8,04 en el año a día 25 de abril. Desde ahí creemos que se puede construir nuestra estrategia más defensiva, y que, por supuesto, estamos muy preocupados. Lleva un menos 5, un menos 5,23. Entendemos que no es el momento de dejar de estar invertido, no es el momento de salirse, y sí es el momento de quedarse. Principalmente, además, por tres razones, pero la introducción a esto es: versus otros inversores, nosotros no creemos que de aquí a un año vaya a caer la economía global en recesión, y eso debe ser un seguro para todos nuestros inversores. Pero además pensamos que la inflación, y en particular en Europa, está llegando a su punto, a su cumbre, a su punto más alto, y empezará a caer, seguramente con más fuerza, hacia otoño. Hoy ha salido el dato de inflación de España, y se ve algo muy particular, porque es la inflación en España ha caído 1,5 puntos,
pero el componente core ha subido. Esto es lo que llevamos diciendo desde hace tiempo, que la inflación va a estar más alta para el largo plazo, para el siguiente ciclo, pero obviamente no tan alta como está ahora mismo, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, toda esta situación, un -8% en un índice de renta fija europeo agregado, es porque el mercado ha puesto en precio todas las subidas de este ciclo, todas las subidas hasta donde llega el horizonte, a día de hoy. Por tanto, las subidas oficiales que se den por la Reserva Federal, que ha sido la primera de los dos bancos centrales más importantes, y luego el Banco Central Europeo, entendemos que no debería afectar demasiado al tipo de interés de mercado. Y luego, por supuesto, todos los inversores estamos infraponderados en renta fija, y hemos visto durante este año cómo las caídas eran como en escalera, ¿no? Caía o subía el tipo de interés de mercado, como lo queramos ver, y de repente había un suelo, que era donde inversores entraban a comprar. Eso lo vamos a seguir viendo, y es otra de las razones por las cuales creemos que si no estamos en el punto más bajo, no está lejos y debemos seguir invertidos, por supuesto. Perfecto, Gonzalo. Mira, Fernando y Pachi, además de que nos dan las gracias y te dan las gracias por estar aquí explicando, nos piden en concreto si podemos detallar un poco más cuáles son los ajustes que se están haciendo en las distintas estrategias. En concreto, luego también lo que nos preguntan es si preferimos entonces claramente el apostar para lo que queda de año por renta variable y, siendo ese caso, qué mercado, bien Europa o bien Estados Unidos, nos seduce más en este momento. Vale. A ver, lo primero, hemos reducido el riesgo total de las carteras, y lo hemos reducido a través de dos variables. Reduciendo el riesgo de duración, que es reducir la exposición a renta fija más pura, pero reduciendo también renta variable. Y eso es algo estratégico que hemos hecho. Creemos que la volatilidad va a seguir, y sobre todo, además, comparado con lo que llevamos de año en renta variable, y creemos que es el momento para hacerlo. Luego, decía al principio, estratégicamente hemos introducido una posición muy importante en bonos ligados a la inflación estadounidense. Pongo un ejemplo. En el caso del perfil 2 de Shanghái, la estrategia Shanghái, un 10%. En el caso de Taipei, el perfil 3, un 9%. En el caso de Kuala Lumpur, el perfil 1, un 5%. Son pesos que creemos que son importantes. Además de esto, también materias primas y materias primas en directo. Y también en renta variable hemos introducido una línea de energía sostenible, de energía limpia. Aparte de que creemos, y eso lo hemos hecho desde 2019, que es invertir en alta calidad, entendemos que a día de hoy, sobre todo en Europa, parece claro apostar tácticamente por esto, porque cuando tienes que reducir el consumo de energía de un proveedor del que no quieres proveerte más, tienes que incentivar y tienes que poner muchos recursos en otro tipo de energía. Con lo cual, ahí hemos puesto también una posición importante, que por ejemplo en Dubái el perfil de más riesgo llega hasta el 4%. Y luego, tácticamente, apostamos por acciones del Reino Unido, y hemos hecho ligeros ajustes en otras clases de activo. Y explico renta variable del Reino Unido. Desde un punto de vista macroeconómico, el Reino Unido no es una historia que nos guste, para nada. Pero es que la bolsa del Reino Unido no representa al Reino Unido. Es una bolsa que podríamos, generalizando, dividir en sectores defensivos y energía. Y creemos que hay que estar en sectores defensivos, y creemos, como decía, con energías limpias, que energía es un sitio a estar. Mira, me gusta la pregunta que nos manda Iñaki, que te pregunta, Gonzalo, pero de verdad, con la mano en el corazón, ¿tú crees que es momento para invertir o me espero mejor a que la situación mejore? Yo creo, nosotros creemos, el Comité de Inversiones de Open Bank cree que, primero, es un momento para mantenerse invertido. Y esto es muy importante. En este caso es para empezar a invertir, Gonzalo. O sea, sí, doy por hecho que Iñaki es primera vez. Sí, pero quiero construir y aprovechar la pregunta de Iñaki para poder hablar a todos los clientes, porque
porque muchos están invertidos y muchos de ellos también en perfiles defensivos, como puede ser la estrategia Kuala Lumpur, Shanghái y Taipei. Es momento para mantenerse invertido y es momento para invertir, por supuesto. Y esto creo que nunca he dicho algo distinto. El mejor momento para invertir es hoy, porque la forma de verdad optimizar tu patrimonio es invirtiendo. La inflación todo el mundo sabe dónde está y es el ladrón que te va robando dinero todos los días. Aunque tú veas la misma cifra en tu cuenta, te está robando. Y la única manera a medio y largo plazo de combatirlo es a través de estar invertido. Me vas a permitir con esta pregunta, Iñaki, que compartamos dos slides, pero voy muy rápido. Estos son, si hubiéramos invertido 10.000 euros en los últimos 30 años, en el índice más representativo a nivel global, si vamos a un país, que es el S&P 500 en Estados Unidos. Si hubiéramos invertido 10.000 euros hace 30 años, en la primera barra, hoy tendríamos, a cierre del año pasado, tendríamos 114.000 euros. Eso es una rentabilidad anualizada del 8,45. Si en vez de eso hubiéramos dejado de invertir, nos hubiéramos salido del mercado solamente 10 días y esos 10 días hubieran sido los mejores de estos 30 años, ¿ves cómo pasas de tener 114.000 euros a 52.000 euros? Menos de la mitad y una rentabilidad anualizada del 5,67. Luego, 20 días, 30 días. Es muy importante mantenerte invertido. Si no, en la siguiente slide podemos ver cómo lo que te pierdes en evolución, la línea azul, que al principio es morada, luego roja, y que es la que estás totalmente invertido, no tiene nada que ver con haber salido tan pocos días como 10, tan pocos días como 20 o como 30. Por tanto, tanto para si estás invertido como para invertir hoy, por supuesto, es mejor momento que mañana, seguro, y a lo mejor peor que ayer, pero seguro que hay que invertir. Ahora nos cuenta su caso, dice, soy una inversora conservadora y tengo miedo de que la volatilidad repercuta negativamente en mis rentabilidades. ¿Ahora mismo me aconsejarías vender antes de que esto siga subiendo o esperar a ver un poco cómo evoluciona? No, por supuesto que no. Y ligado a la anterior pregunta, por supuesto que no le recomendaría que vendiera. La volatilidad del mercado es alta, por supuesto. Hemos visto en algunos momentos de este año la misma volatilidad en los mercados de renta fija que en los mercados de renta variable, y esto es espectacular. Pero en nuestras estrategias hemos conseguido mantener la volatilidad más reducida que en todos los años y meses anteriores desde inicio de gestión. En Kuala Lumpur, por ejemplo, si analizamos la volatilidad de este año, un 2,93, un 4,66 en Shanghái, 7,84 en Taipei. Entonces, la volatilidad, obviamente que en el corto plazo, nos genera muchos quebraderos de cabeza y sobre todo pérdidas. Pero la volatilidad también es algo que tenemos que gestionar para dotar de palancas a nuestras carteras, a nuestras estrategias, para recuperar al alza. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Antes he comentado en qué estamos posicionados desde el comité de inversiones que activamos a principios de esta semana, y es un cambio fundamental y muy significativo. Introducimos clases de activo que no hemos tenido hasta ahora. Introducimos además algunas a través de productos indexados que no habíamos encontrado en el mercado hasta ahora y que hemos conseguido para nuestros clientes. Y creemos que la volatilidad, que obviamente nos crea esas pérdidas, también nos está permitiendo posicionarnos en esas nuevas clases de activo, dotar de más exposición a algunas que ya teníamos y que nos va a permitir ir recuperando. Uh-huh. Hay varias personas que nos mandan algunas preguntas en las que nos están preguntando, por un lado, un poco que nos detalles un poco más a lo mejor el escenario macro ante el que estamos, ¿no? Subida de tipos, también nos están preguntando a lo mejor si podemos estar a las puertas de una gran recesión. No sé, creo que se están mezclando muchos conceptos y que tal vez a lo mejor en este momento sí que vendría bien a lo mejor un poco de luz ante el escenario macro que nos encontramos. Pues mira, siguiendo con espero que estar sabiendo transmitirlo a la máxima claridad. Los escenarios potenciales son cada vez más amplios y la incertidumbre cada vez
que ves un nuevo escenario, pues se incrementa, sigue siendo muy alta. Sinceramente, quien vea claro el mercado ahora mismo, en mi opinión, en nuestra opinión, en el Comité de Inversiones de Open Bank se equivoca, porque hay tal abanico de escenarios que es muy complicado. Lo he dicho antes, no esperamos a nivel global una recesión en los próximos 12 meses. Y no lo esperamos por tres cuestiones que creemos que son muy claras. Primero, el poder de compra, el ahorro que siguen teniendo las familias. Obviamente que la inflación está afectando y está penalizando la renta disponible, pero siguen teniendo un ahorro y un poder de compra fundamental. Luego, la solidez de los balances de los bancos y la solidez también de las empresas. Eso sí, si vamos a 2008, no tiene nada que ver y no rima una recesión con la solidez de balance que tiene el sistema bancario, que tienen los bancos y que tienen también las empresas. Y luego, una cuestión muy importante sobre el actor principal de todo esto, y es que seguimos creyendo que los bancos centrales no se pasarán de frenada. Los bancos centrales están trabajando políticamente la inflación desde un punto de vista monetario, políticamente también están trabajando la inflación desde un punto de vista mediático. No es normal que todas las potenciales subidas de una Reserva Federal estadounidense ya estén puestas en precio hoy. Digo, las potenciales subidas de este ciclo, hasta el 3%. Entonces, justo hoy está en 2,80 y algo, pero quiero decir, ha subido de manera brutal en lo que llevamos de año. Entonces, entendemos que no se van a pasar de frenada y es el tercer pilar. Pero obviamente el shock de la guerra sobre el crecimiento, sobre la inflación, está afectando de manera muy importante, por supuesto. Pero no debería llevarnos a una recesión en los próximos 12 meses, por poner un horizonte. Mira, Joan y Álvaro lo que están cuentan también un poco su caso. Nosotros somos inversores conservadores que no terminamos de sentirnos cómodos elevando nuestro perfil de riesgo, pero entonces lo que nos estás diciendo básicamente, que te leo literalmente lo que están preguntando, lo que nos estás diciendo básicamente es que si no asumimos riesgo este año lo vamos a pasar bastante mal y que básicamente estaremos en negativo. Estoy intentando acortar la pregunta, que es muy fácil. No, a ver, lo que estoy diciendo es que si deshaces la inversión, estás realizando una pérdida. 1. 2, que en los perfiles más conservadores, obviamente tenemos menos potencial de recuperación. También las pérdidas son menores, que estamos viendo ejemplos en otros actores donde los perfiles más conservadores llevan más pérdidas que los perfiles más agresivos y no es nuestro caso. Y obviamente vamos a tardar tiempo en recuperar las pérdidas que llevamos hoy en, por ejemplo, Kuala Lumpur o Shanghái. Sí. Ahora, nosotros no gestionamos en base al calendario, entonces 31 de diciembre de 2022, cómo estaremos. Pero lo que creemos es que en este momento, después de lo que llevamos y de todo lo que está pasando en el mercado, seguramente estemos cerca de un punto de inflexión. Entonces, lo principal no es no me puedo mover a un perfil de riesgo más arriesgado. Perfecto. Yo antes me refería, por dejarlo claro, al que tiene un perfil de riesgo más arriesgado y no está consumiendo ese riesgo. Solamente. Pero el principal riesgo hoy es deshacer la inversión y materializar esas pérdidas, porque entonces no las vamos a recuperar. Eso es automático. Uh-huh. Gonzalo, nos envía también María una pregunta. ¿Crees que la liquidez es una alternativa, por lo menos en parte de la cartera? ¿Qué porcentaje de liquidez crees que actualmente debería tener una cartera equilibrada? A ver, la liquidez, bueno, equilibrada, pues ahora mismo tenemos un 8,90 en Taipei, pero en Kuala Lumpur, por ejemplo, tenemos un 44 ahora mismo, que hemos incrementado algo. La liquidez, obviamente, es una herramienta más que tenemos a la hora de gestionar una cartera diversificada. Además, una cosa que creo que no he tocado, estamos viviendo algo que claro que sucede en mercados, pero que es bastante inusual,
y es que las tradicionales correlaciones, normalmente negativas, pero que pueden ser positivas, entre renta fija y renta variable, han desaparecido. Hay días que la renta variable cae y también cae la renta fija, y hay días que la renta variable cae y la renta fija no cae. Entonces, nos tenemos que dotar de fuentes de riesgo y de rentabilidad distintas a esos dos grandes bloques. Nosotros desde inicio ya teníamos mercado monetario y activos reales como grandes masas de clases de activo. Durante COVID, además, mercado monetario pasamos de que fuera una sola clase de activo a que tuviera 5 subclases de activo dentro del mercado monetario. Y activos reales, como decía antes, bonos ligados a la inflación, por ejemplo, materias primas están dentro de eso y lo hemos incrementado. Entonces, sí, la liquidez es una herramienta y la liquidez es algo que estamos utilizando, pero que estamos utilizando estratégicamente y tácticamente como parte de nuestra asignación de riesgos. No liquidez como para irme a liquidez. Y entonces luego, ¿cuándo entras? Ese tipo de market timing, nosotros, no sé, lo que vemos en mercado son evidencias históricas de que siempre llegas tarde. Una pregunta recurrente en casi todas las clases de mercados que hacemos, pero no iba a faltar en este. Gaizka Toquero nos manda la siguiente pregunta, que cómo vemos el sector tecnológico. Recordemos que ha sido uno de los sectores que mejor resistieron durante el COVID, que tal vez en los últimos tiempos lo está pasando bastante regular. Bueno, en los últimos tiempos hay compañías de gran titular en medios que lo están pasando regular, pero otras que no les está yendo mal y a lo mejor han presentado resultados que, bueno, llevan a discusión, como Meta ayer, como Facebook, pero subieron. Entonces, yo recuerdo que hace tiempo y después de COVID, no sé si fue en septiembre de 2020, octubre, noviembre, hablábamos en particular de Netflix y yo sacaba la comparación con Exxon Mobil, la petrolera. Netflix y Exxon valían lo mismo y luego Netflix siguió para arriba y Exxon para abajo. ¿Y dónde era el techo de Netflix? Pues no sé, vas metiendo más usuarios y ya no te quedan potenciales usuarios en este planeta y ¿dónde vas? Yo creo que hay que, como en todo, y creo que siempre seguimos esa lógica en cuanto a sectores, los nombres importan más que el sector muchas veces y sobre todo a medio y largo plazo. Y hay que ver cuál es ese negocio y cómo está gestionado. Entonces, bueno, pues Amazon y Netflix están en el mismo sector, creo que no tienen nada que ver. Uh-huh. Bueno, nos preguntan por aquí si podrías dar cuál sería la clave fundamental ahora mismo para moverse en un entorno tan volátil para unos inversores que acaban de empezar. Entiendo que sobre todo la paciencia sería en este caso, ¿no, Gonzalo? Y sobre todo el permanecer invertidos, que es una cosa que siempre repites muchas veces, ¿no? Yo lo que creo que tienen que tener claro es, primero, su perfil de riesgo y segundo, su horizonte temporal. Y esto es importantísimo. No podemos dejar, invertimos en mercados financieros y no podemos dejar que la volatilidad rompa ese horizonte temporal y ese objetivo de inversión que nos habíamos trazado hace unos meses, hace unos años. Porque entonces el ánimo y las decisiones o las bases sobre las que tomamos la decisión cuando empezamos a invertir, o en este momento si estos clientes van a empezar a invertir, no se puede ver desbaratado por una volatilidad en el mercado. En base a eso y manteniéndote en el perfil de riesgo, nosotros lo que recomendamos siempre, y es lo que sabemos hacer, es tener una cartera diversificada que en el medio y largo plazo te lleve a esos objetivos. Animo a todos los clientes a que utilicen el simulador que tenemos tanto en la web pública como luego en Invertimos por Ti, en el RoboAdvisor, para ver cuáles son los escenarios máximos, mínimos, medios de 1 hasta 25 años de cada una de las estrategias. Eso lo vamos actualizando y permite ver dónde deberíamos estar, con una volatilidad, obviamente, entre el escenario máximo y mínimo, pero que permite ver cómo es ir componiendo un patrimonio y cómo se optimiza ese patrimonio si invertimos hoy. Con lo cual, horizonte temporal, perfil de inversión óptimo y diversificación. Mira, Luisa nos preguntaba, también nos mandó una pregunta bastante larga, pero sobre todo me voy a quedar, y perdona Luisa, porque apenas nos queda ya tiempo, pero me voy a quedar con la parte final, porque me parece que puede ser un buen cierre para ahora. En concreto nos pregunta si de cara a la segunda mitad del año
somos más optimistas y, sobre todo, si creemos que el año puede ser remontable. A ver, el año como año de calendario, he dicho antes que tampoco es algo en lo que nos fijemos. Lo que tenemos claro es que la volatilidad va a seguir durante semanas y algunos meses, que la renta variable, obviamente, y con el escenario que vemos de no recesión, pero inflación alta y persistente, perfectamente podría acabar el año en positivo. Y que la renta fija seguramente estemos, si no ya en un punto de inflexión, cerca de un punto de inflexión. Llevamos rebotando en ese entorno del 3,280 en Estados Unidos de tipo de interés de mercado, que es lo que veríamos de vida residual, de vida terminal, perdón, para este ciclo. Y por tanto creemos que vamos a tener herramientas como para empezar a tener una evolución positiva. Bueno, Gonzalo, pues lo que te comentaba, se nos acaba el tiempo porque ya hemos sobrepasado. Así que nada, solo darte las gracias de nuevo a ti y a todas las personas que nos han escrito todas las preguntas por este rato, respondiendo un poco sobre los mercados, sobre cómo vemos los mercados. Gonzalo, no sé si tienes algún detalle más o algo que quieras añadir. Y si no, dar las gracias a todos, como hacías tú, y de verdad, porque en situaciones así, poder conectar con nuestros clientes de esta manera es para nosotros muy gratificante y que, no sé, espero haber sido lo más claro posible en transmitir las ideas y que permita ver a los clientes con cierta claridad qué es lo que estamos haciendo, uno, dos, por qué creemos que hay que mantenerse invertido y tres, qué potencial de recuperación vemos a estos mercados después de tormenta perfecta tras tormenta perfecta que ha sido el modo de este año. Gonzalo Pradas, director de Openman Wealth, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Javier, y gracias a todos. Muchísimas gracias a todo el mundo que se ha conectado y muchísimas gracias por sus preguntas. Nos vemos en el próximo Flash de Mercados para hablar de cómo está toda la situación. Cuídense mucho. Un saludo. Buenas tardes.